La Moderna presenta. En la segunda década del siglo pasado, hace ya casi 100 años, el pueblo de México se tuvo que levantar en armas ante la agresión por parte del gobierno por sus creencias religiosas y surgió este conflicto llamado conflicto cristero o levantamiento cristero. De eso hablamos la semana pasada y terminamos el programa diciendo que en 1929 se firmaron los tratados de paz con intervención del embajador Monroe de los Estados Unidos. Los cristeros depusieron las armas, pero luego fueron perseguidos y cazados sistemáticamente hasta que fueron eliminados prácticamente todos. Y luego vino una segunda persecución, más calladita, cuando era presidente de México Lázaro Cárdenas y trajo de Tabasco a Tomás Garrido Canaval, un hombre que se firmaba así, enemigo personal de Dios y de la Iglesia, y que tuvo un hijo al que le puso por nombre Lucifer y otro hijo al que le puso por nombre Satanás. Y no estoy inventando, ahí está en la historia, usted búsquelo y compruébelo. Y Lázaro Cárdenas lo trajo a México, lo nombró ministro de Agricultura y le dijo, haz en México lo que hacías en Tabasco. Y esta fue la segunda persecución religiosa en México. Y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer. Así que qué gusto saludarle, quédese con nosotros, sea usted bienvenido a este programa. Para tratar este tema recibo con afecto a Luis Gerardo Islas. Él es jefe de la Guardia Nacional Cristera en la Ciudad de México. Bienvenido, Luis Gerardo. Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Viva. Que viva. Y recibo también con afecto a Mauricio Guizar. Él es el subjefe de la Guardia Nacional Cristera en la Ciudad de México. Bienvenido, Mauricio. Gracias. Y sobrino de un santo, no más de San Rafael Guizar y Valencia, tu tío. Así es, mi tío bisabuelo. Gracias a Dios. Pareciera entonces en esa historia callada y oculta que todo terminó ya con los cristeros y no pasó nada. Y de esta segunda persecución poco se dice. Así es, con Lázaro Cárdenas, que se trae a su matón número 1, Ándale. que es Tomás Garrido Canaval, que su perfil negro autoritario se distinguió por ser 3 veces gobernador de Tabasco, una vez gobernador interino incluso de Yucatán. Y él se dedicó y es más conocido por sus políticas autoritarias contra el catolicismo, era anticatólico, y además por terminar la influencia de la Iglesia sobre el pueblo, ¿no? Queriendo terminar con la fe. Lo hizo en Tabasco, desgarrando a las familias, quitándole a los jóvenes y creando este grupo de camisas rojas, donde pues les enseñaba un materialismo vil, les arrancaba de la fe, del corazón de su conciencia a Dios, que eso nunca lo pudo hacer y no lo hizo con todos, y por eso la Guardia Nacional Cristera seguimos hasta estos días. Evidentemente estos empezaron a cazar a muchos cristeros por toda la República y a muchos cristianos. Todavía no fue tan, el culto público no se pudo realizar tal cual como decía el acuerdo de junio de 1929, y siguieron matando a todos aquellos que tenían identificados, y los que no los tenían identificados simplemente por su porte católico, quizás su vestimenta, quizás sus crucifijos, quizás con sus expresiones católicas, fueron exterminados. O sea, gobierno traidor. Un gobierno traidor. Hago un acuerdo de paz, ¿no? Se establece la tregua, pero se lanza y los matan a todos. Vilmente así fue. Vilmente así fue. Una canallada. Yo lo llamaría peor, pero estamos en tele, ¿no? A ver, tenemos información para usted. Mire, la segunda persecución religiosa en México. La guerra cristera, que inició en 1926, concluyó en 1929 con los acuerdos entre el episcopado mexicano y el gobierno federal, promovidos en parte por el embajador de Estados Unidos en México. Los cristeros depusieron las armas. Las iglesias volvieron a abrirse y se reanudó el culto. Pero luego vino una recaída anticlerical que se tradujo en otra persecución a la iglesia y al pueblo católico entre 1932 y 1935.
La presidencia de Plutarco Elías Calles había concluido en febrero de 1928. Lo sucedió en el cargo Álvaro Obregón, que ya había sido presidente del 20 al 24, y que desde entonces había manifestado un trato hostil hacia la Iglesia y el pueblo creyente. Apenas unos días después de su toma de posesión, el 17 de julio de 1928 murió asesinado por José de León Toral. Al general Álvaro Obregón lo sucedió como presidente de la República Emilio Portes Gil, a quien correspondió concluir los arreglos de paz con la Iglesia, consistentes en que a pesar de que las leyes anticlericales impuestas por Calles permanecerían vigentes, no serían aplicadas. Luego de Portes Gil, fue presidente Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932. Abelardo Rodríguez asumió la presidencia del 32 al 34. Estableció que la educación sería socialista y volvió a aplicar la ley Calles, en abierta violación de los acuerdos de paz logrados por Emilio Portes Gil. Lázaro Cárdenas fue presidente de 1934 a 1940, tiempo en el que logró romper el llamado maximato, conocido como el periodo de influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno del país, pero al inicio de su mandato también se lanzó contra el pueblo católico por medio de su secretario de Agricultura, Tomás Garrido Canaval, un furibundo anticlerical que provocó un levantamiento pacífico del pueblo mexicano para exigir la supresión total de la ley Calles y el cese de las hostilidades hacia la fe. Esas imágenes eran precisamente los camisas rojas rompiendo imágenes religiosas de las iglesias. Entraban a las iglesias, Mauricio, les prendían fuego. Entraban con tamos de gasolina los camisas rojas. Terrible. Y esta segunda persecución, como ya no se dio allá en Jalisco, como ya no había armas, pasa inadvertida, ¿no, Mauricio? Pues sí, hasta cierto punto, pero por ejemplo en Veracruz fue tremenda. De 1931 a 1937, que es en la época en que San Rafael Guízar y Valencia, por ejemplo, empezó a reconstruir su diócesis después de aquella terrible persecución contra los cristeros, etcétera, persecución religiosa. Él tuvo que cambiar 16 veces su seminario. Una vez lo puso en Tacuba adentro de un cine y el vicario de mi tío Rafael decía: no sé si los pobres muchachos aguantarán vivir en esta pobre posilga, porque era un lugar inhabitable. 16 veces cambió su seminario porque el gobierno seguía persiguiendo, el gobernador Tejeda de Veracruz seguía persiguiendo a los sacerdotes en Veracruz, etcétera. Y San Rafael Guízar no tuvo otra más que transferir el seminario a la Ciudad de México. Entonces sí. El seminario de Veracruz. De Veracruz, sí. Era de Jalapa, ¿no? El seminario de Jalapa, pero era para la diócesis de Veracruz, que antes era todo el estado de Veracruz, una parte del estado de Puebla y una parte del estado de Hidalgo, de la Sierra. Pero en esa época es cuando mataron al padre Darío Acosta Zurita, que ahora es mártir y está en proceso de beatificación en la arquidiócesis de Veracruz, que lo mataron a la mitad de la Santa Misa de primeras comuniones, delante de más de 200 niños, lo mataron a balazos a la mitad de la Santa Misa. ¿En dónde? En Veracruz, en el estado de Veracruz. ¿En qué año? No tengo la fecha precisa, pero fue en esta época, del 31 al 37. O sea, ya con Lázaro Cárdenas como presidente. Ya. Y mira cómo de Lázaro Cárdenas lo que se dice pues, es lo del petróleo y ya, ¿no? Vamos a conocer de cerca a este personaje diabólico, sí, luciferino, masónico, de nombre Tomás Garrido Canaval. Y no le meto yo editorializaciones, usted nórmese su criterio cuando conozca datos biográficos de él. A este personaje lo trajo Lázaro Cárdenas y le dijo: ataca las iglesias en la Ciudad de México como lo hacías en Tabasco. Tomás Garrido Canaval nació en Chiapas el 20 de septiembre de 1890 y murió a la edad de 53 años el 8 de abril de 1943. Creció en Tabasco, estudió en Veracruz y cursó Derecho en Campeche.
aunque el título que ostentaba en realidad lo compró. En 1913 se unió al ejército constitucionalista. En 1919 fue gobernador interino de Tabasco y en 1923 llegó a ser gobernador con el apoyo de los presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Allí comenzó una campaña anticlerical que se derivó en persecución religiosa. Cerró todas las iglesias de Tabasco, prohibió las cruces en los cementerios, mandó asesinar sacerdotes y obligaba a los niños de las escuelas a presenciar la destrucción de imágenes sagradas y el incendio de iglesias. Estas y otras acciones, como autonombrarse enemigo personal de Dios y de la Iglesia, le ganaron ser considerado uno de los enemigos más hostiles de la fe y del pueblo católico de México. Garrido Canaval formó varios grupos de choque y asalto para aplastar a campesinos y grupos disidentes, pero el más furibundo fue el llamado Los Camisas Rojas, una organización política socialista y anticlerical cuya misión principal consistía en incendiar iglesias y balacear a los católicos que manifestaban su fe. En diciembre de 1934, el presidente Lázaro Cárdenas lo nombró secretario de Agricultura, con la encomienda de perseguir a la iglesia como lo hizo en Tabasco, pero tuvo que destituirlo a exigencia del pueblo, indignado por el ataque a la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, donde murió mártir a manos de los Camisas Rojas, María de la Luz Camacho, una señorita catequista de la Tercera Orden Franciscana. No obstante, 2 años después, en 1936, fue nombrado vicepresidente de la Cámara de Diputados a instancias de Cárdenas. Murió en un hospital de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, a causa de tumores de cáncer en los huesos. Tuvo 3 hijos, a quienes puso por nombres Soy la Libertad, Lenin y Lucifer. Sus seguidores intentaron esparcir sus cenizas sobre el estado de Tabasco, como él mismo había indicado, pero el presidente Ávila Camacho lo impidió. No, bueno, parece como un guión de una película de horror. Y cuando ve uno esas imágenes reales de católicos colgados de los postes telegráficos junto al ferrocarril, parece una película de horror, parece como de mentiras, pero fue una realidad. Esto realmente existió, forma parte de México. Así es. Es una parte muy dura, muy triste, porque lo que vemos es que atacaron a los mexicanos. Por supuesto, a todos aquellos que profesaban la fe católica y que lo demostraban, pero era finalmente a los mexicanos, y un gobierno tenía que cuidar a sus ciudadanos, pero además los estaba reprimiendo. Esta violación a los derechos humanos, esta violación a la libertad de expresión, esta traición al mismo pueblo fue terrible. Pero dicen por ahí que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, y esto permitió despertar a los católicos, permitió que la gente no solamente hiciera cosas católicas, sino viviera el catolicismo, se atreviera a proyectarlo y se atreviera a defenderlo. Y esas son las grandes cosas que nosotros rescatamos. Yo a veces pienso que como el hierro, cuando es golpeado con el yunque, se fortalece más. Creo que esta parte de la historia, la guerra cristera, y esta segunda parte de persecución y odio, velado, escondido, poco sabido y callado por el gobierno de aquel entonces, borrado esta página de la historia, pues nos hizo más fuertes. Y hoy por eso, a lo largo de varios años, hoy subsiste la Guardia Nacional Cristera. Precisamente lo que queremos es que los católicos vivan su fe, no solamente que hagan cosas católicas, sino que las vivan, las proyecten en la sociedad y nos atrevamos a defenderlas. A ver, Mauricio, tú tuviste un tío obispo, sí, víctima de esta persecución, sí, Monseñor Rafael Guízar y Valencia, ahora canonizado, santo. Esos acuerdos de paz de 1929 lo firmaron los obispos con el gobierno de México. Así es. Pero tú mismo nos acabas de decir que después del acuerdo de paz, tu tío tuvo que cambiar de domicilio 16 veces su seminario. O sea, él firma un acuerdo de paz y lo siguen persiguiendo a él como obispo. Claro. Digo esto para preguntar, este conflicto, ¿qué le dice a los obispos católicos mexicanos que nos escuchan hoy y que lo conocen? No, pues que hay que seguir defendiendo los valores de nuestra patria, cuyos habitantes son mayoritariamente católicos.
Yo no sé por qué actualmente, en general en los medios de comunicación, en las escuelas, se promueve una subcultura de valores que no checan con la mayoría del pueblo católico de México, no checan. Mauricio, ¿pero qué le dice esto a nuestros obispos? Pues que ellos vayan a la vanguardia en la defensa de la fe cristiana y nosotros vamos detrás de ellos. Ahora no es momento en que los laicos caminemos solos o que los obispos o que el clero vaya solo, tenemos que ir bien unidos, bien tomados de la mano y continuar con una estrategia, seguir desarrollando una estrategia de recuperación de los corazones y de las mentes de los mexicanos. ¿Sabes quién me hace pensar mucho en un obispo así como el que dices? El de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro. Sí, un hombre valiente. Y marcha con su pueblo. Sí. Y convoca a marchas en la calle. Sí. Y el pueblo va. Y visita todas las iglesias de su diócesis, que están rotas más de la mitad por el terremoto. Sí. Monseñor Castro ha estado con la Guardia Nacional Cristera y cuando él da sus homilías en las misas siempre es de una lucha, de un valor, de un reconocer una realidad, pero llama a transformarla desde la fe católica, desde Dios como centro de nuestro actuar y con Santa María de Guadalupe como que cobija a todos los cristianos y nos cuida. Monseñor Castro pudiéramos decir que es un sacerdote que camina con el pueblo, escucha al pueblo, entiende al pueblo, pero lo guía en el amor de Dios. ¿Sabes qué? Me queda a mí como muy claro que a los obispos de México en 1929 los engañaron y firmaron un tratado de paz que después no se respetó. Exacto. Yo creo que eso también es una severa lección. Hay que ver con quién se negocia y cómo, ¿no? Voy a hacer otra pausa, es breve. Al regresar, conocerá usted a más mártires. Hablemos del padre Pro, Miguel Agustín Pro. Hablemos también de esta chica que defendió la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, María de la Luz Camacho, y mucho más de esta segunda persecución religiosa en México, una persecución ya callada. Y ahorita estamos viviendo una tercera, porque eso de cobrarle a las monjas unos prediales impagables por sus conventos, eso es una persecución religiosa. Vuelvo con esto y con más. Eso estuvo bien. Pues es que eso está... El próximo 19 de octubre partiremos a bordo del Crucero de la Fe en un fascinante recorrido por los puertos e islas del Mediterráneo. Malta, Sicilia, Cerdeña y Mallorca, con sus tesoros artísticos del gótico al barroco. Estaremos en ciudadelas y en palacios en los que residieron los papas, palacios que conservan obras maestras de la pintura y escultura del Caravaggio, Miguel Ángel, Bernini y Rafaelo. Visitaremos el Palacio de Viterbo, donde se celebró el primer y más largo cónclave de la historia, el Palacio de Aviñón, donde residieron 6 papas y algunos antipapas, y el Palacio de Verano de Castel Gandolfo, donde conoceremos los apartamentos privados de los últimos papas. Además, seguiremos la ruta de las reliquias de la Pasión, el Santo Cáliz y el plato sagrado de la Última Cena, venerados en las catedrales de Valencia y Génova, la Sábana Santa de Turín, los 3 clavos conservados en Monza, Milán y Roma, la Santa Cruz y su título y la columna de la flagelación. Andaremos por el primer camino de Santiago en la isla de Cerdeña. Estaremos en el primer lugar donde vivió San Pablo, en la isla de los Caballeros de Malta, en Sicilia, el santuario de la Virgen de las Lágrimas de Siracusa y los monumentales Via Crucis de San Carlos Borromeo en los lagos del norte de Italia. Vestigios arqueológicos, palacios, museos y santuarios que se funden con hermosos paisajes de mares, lagos y montañas. Aproveche cuanto antes la promoción 2x1 en el avión y en el crucero, pues el segundo pasajero solo paga los impuestos y excursiones. Informes al 5549 80 86 41 y 5552 07 95 11 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación
he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi corazón resaltan más cosas de las que he visto. Vía Vaticano.